Volví. Bueno, no voy a repetir todo lo que dije en el video anterior porque me parece que quedó como súper en claro. Vamos ahora a ver cuáles son las tres primeras divisiones o tres grandes divisiones en las que podemos clasificar las distintas formas de conocimiento, o sea, cuáles han sido históricamente, cuáles son incluso en la actualidad, las formas a través de las cuales nos relacionamos con el mundo a través de la incorporación de esos conocimientos, ¿sí? Y en ese sentido podemos hacer una gran clasificación, una gran división en tres tipos de conocimientos distintos o tres formas de acceder al conocimiento diferentes o tres formas de establecer esa relación con el mundo, ¿sí? Distintas entre sí. El sentido común, ¿sí? O conocimiento que se le dice experiencial, el discurso mítico religioso, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el conocimiento basado en lo sobrenatural, y el conocimiento científico, ¿sí? Vamos a explicar cada uno, voy a explicar cada uno y ejemplificarlo, y voy a dejar brevemente presentada la idea del conflicto o del enfrentamiento o del roce, como lo queramos llamar, entre la ciencia y el discurso mítico religioso. Para que se entienda que aparte no siempre el conocimiento estuvo en manos de la ciencia como en la actualidad. Bien, el sentido común, ¿sí? No acá, ojo, igual, porque esto, hago la aclaración, yo sé que hay una persona que ya hizo el trabajo y charlamos sobre esto, no voy a decir quién, no se dice el pecado pero no el pecador, no, igual hay una persona que ya entregó el trabajo, charlamos sobre esta cuestión. Nosotros solemos darle al sentido común una carga peyorativa en términos de no sé, el sentido común del clase mediero. Bueno, por ejemplo, yo que no pertenezco a la clase media, tengo como arraigado en mi sentido común que el clase mediero es gorila. Forma parte de mi folclore de pensamiento, forma parte de mi sentido común. Con lo cual, ahí está hablando mal de un prejuicio. Asociamos la idea, ahí está, esto era lo que encontré, me amo, encontré lo que necesitaba para explicarles. Usualmente asociamos la idea de sentido común a la idea de prejuicio. O muchas veces nuestro sentido común está asociado a un prejuicio, porque ¿quién soy yo para decir que toda la gente que está realmente ubicada en la pirámide, en la clase media, es gorila? De hecho, digamos, conozco gente que ocupa esa posición socioeconómica y que no lo es, ¿sí? Que contradice mi sentido común, mi prejuicio. Acá no hablamos de sentido común como sinónimo de prejuicio, ¿sí? Yo, de hecho, prefiero usar el conocimiento de la vida cotidiana más que la idea de sentido común, pero digo sentido común porque así está en el texto, ¿sí? Yo a veces utilizo conceptos distintos a los que están en los textos por ahí en mis clases, pero en la clase tengo constantemente la posibilidad de decir, bueno, en el texto está así, yo lo digo de esta manera. Bueno, acá les estoy haciendo la aclaración. Uno usualmente, usualmente asocia la idea de que el sentido común, o por lo menos es mi caso, sí, de hecho un poco así estaba planteado en el trabajo de diagnóstico, que el sentido común conlleva un prejuicio. El sentido común de los ricos es pensar que todos los pobres son vagos. El sentido común de una persona de clase media que por ahí ascendió socialmente producto de su esfuerzo es que la meritocracia funciona. Y eso ya lo hemos discutido con las chiques de sexto A, los hemos discutido ampliamente, y seguramente las chiques del B lo discutieron, pero con curtita a pleno. Así que, bueno, el sentido común está vinculado muchas veces a un prejuicio o a una idea previa que tenemos de una determinada situación que puede no ser efectivamente de la realidad. Un poco, sí, esta noción de conocimiento por el sentido común tiene que ver con eso, pero otro poco tiene que ver en realidad con el conocimiento
que proviene de la vida cotidiana, de nuestra experiencia en el día a día. Por ejemplo, el aprender a atarnos los cordones, el aprender a hablar. No hay ciencia detrás de nuestro aprendizaje de cuando, no sé, gateábamos y aprendimos a decir mamá, papá. Que de hecho por asociación, como la comida le dicen papá, lo primero que decimos es papá, no porque queramos más a un padre, sino porque queremos comer. Nada, punto para las madres, qué sé yo. A lo que voy, el conocimiento que en el texto aparece como de sentido común no está tanto vinculado a la noción que nosotros tenemos de sentido común como prejuicio, ¿sí? Sino a lo que asociamos al sentido común a aquello que forma parte de nuestra experiencia cotidiana, de lo que vivimos e incorporamos a través del aprendizaje diario. Y que tiene además una constante aplicación práctica. Nosotros aprendimos a atarnos los cordones una vez, todos los días de nuestra vida vamos a saber atarnos los cordones, ¿sí? Salvo que nos pase algo que bloquee el área del cerebro en la que está ese aprendizaje anotado. Bueno, yo no sé si post cuarentena voy a saber seguir atándome los cordones porque me estoy pasando toda la cuarentena en alpargatas, que es la cosa más cómoda del universo. A comprar voy en alpargatas, todo lo hago en alpargatas. Cuando fui a cuidar a mi abuela a la clínica, iba en alpargatas porque son lavables, súper fácil y aparte se pueden usar con medias. Es una fiesta la vida en alpargatas, chiques. Yo no sé si voy a saber atarme los cordones cuando esto termine. Capaz tenga que volver a poner en práctica mi sentido común, mi conocimiento experiencial para reincorporar ese conocimiento. Bueno, el chiste sirvió para que se den cuenta de esto. O sea, aprendemos a lavar la ropa por sentido común, porque es parte de la experiencia cotidiana de, bueno, no sé, mamá o papá o una hermana o hermana mayor nos enseñó a usar el lavarropas o a lavar a mano, cuando aprendes a hacer la cama, cuando aprendes a lavar los platos. Y un montón de cosas en la escuela que aprendemos también, por ahí no las aprendemos haciendo el razonamiento científico que implica ese aprendizaje si lo pensásemos desde la ciencia. Las incorporamos memorísticamente. Me pasó un montón de veces hasta que por ahí me acerqué al idioma de otra manera. Me pasó a mí un montón de veces con, por ejemplo, el idioma inglés. Muchas cosas las memorizaba, entonces no las estaba incorporando en términos de poner activar mecanismos científicos en mi cerebro, ¿sí? El sentido común muchas veces es racional. No siempre. Un prejuicio es irracional, está basado en una idea que se aleja muchas veces de lo que podemos comprobar mediante el uso de la razón. Pero el sentido común muchas veces también, o sea, la particularidad del conocimiento adquirido a través del sentido común, a través de la experiencia cotidiana, es que puede o no ser racional, ¿sí? Que se aplica normalmente a situaciones prácticas y que lo adquirimos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra experiencia cotidiana del día a día. Cuando yo me siento a aprender matemáticas, probablemente esté utilizando la razón, estoy haciendo un razonamiento. ¿Eso quiere decir que estoy haciendo ciencia? No. No siempre que uso la razón estoy haciendo ciencia. El hacer ciencia, el adquirir un conocimiento de forma científica implica toda otra serie de cuestiones, que las vamos a ver, ¿sí? Pero ahora, cuando yo digo que, supongamos que yo tuviese ese prejuicio, forma parte de mis ideas de sentido común que la meritocracia funciona siempre y que el que es pobre porque quiere. Apá, qué sentido común complicado. Quizás mi experiencia cotidiana, mi día a día, mi relación con los medios de comunicación, la educación que recibí en mi casa, el tipo de escuela a la que fui y demás, instalaron en mi sentido común, instalaron en mi experiencia cotidiana ese prejuicio, ¿sí? Bueno, no siempre, y esa idea es irracional. Decir que el pobre es pobre porque quiere es irracional. Yo ahí no estoy aplicando un razonamiento concreto de evaluar la información para efectivamente hacer esa afirmación. Forma parte de una idea que yo adquirí en mi experiencia cotidiana. Entonces, volviendo. El sentido común a veces es racional, a veces no. El sentido común a veces implica un prejuicio, a veces no. ¿Por qué? Porque el sentido común es todo ese conjunto de conocimientos, de saberes que incorporamos a través de nuestra experiencia cotidiana. Por eso yo prefiero decirle por ahí conocimiento experiencial. Pequeña pausa.
Esta vez la pausa no fue para sonarme la nariz, fue porque mi gata adquirió una nueva costumbre que es apoyar sus posaderas, una de mis 3 gatas, porque tengo 3, apoyar sus posaderas en mi computadora cuando no le doy bola. Entonces, como estoy filmando estos videos y no le estoy dando bola, bueno, su mecanismo para llamar la atención es sentarse arriba del teclado de mi notebook. Mi gata pesa como 4 kilos. Sentarse arriba del teclado de mi notebook es que probablemente yo me quede sin notebook si lo sigue haciendo. Bueno. Volviendo acá, ¿se entendió entonces? Espero que sí, no tengo forma de que me lo contesten, si se entendió la idea de sentido común, ¿sí? Yo arranqué diciéndoles que la desvinculásemos de la idea de prejuicio porque no siempre implica un prejuicio, ¿sí? En el texto aparece, repito, como les decía antes de hacer este pequeño corte, aparece como sentido común lo que yo preferiría por ahí llamar conocimiento experiencial. O sea, que tiene que ver con la experiencia que acumulamos en nuestra vida cotidiana a través de nuestro día a día. A veces esa experiencia implica el uso de la razón, a veces no. Hay nociones de nuestra propia experiencia cotidiana que incorporamos y que asumimos que son una forma de conocer el mundo y de relacionarnos con el mundo que no son muy racionales, que digamos. Está en el sentido común de todavía un montón de personas, incluidas mujeres, que el rol de las mujeres es maternar y ser amas de casa. Bueno, es un sentido común recontradiscutible, pero es un sentido común al fin, porque forma parte de la experiencia cotidiana y del conocimiento que esas personas han adquirido a partir de su experiencia cotidiana por, repito, su educación familiar, el tipo de escuela a la que han ido, la generación con la que han crecido, el tipo de personas con las que se han relacionado, etcétera, ¿sí? Entonces, sentido común o conocimiento experiencial es todo aquel que incorporamos a través de la vida cotidiana, de nuestro día a día, ¿sí? Que normalmente tiene una finalidad de aplicación práctica constante y que puede ser o no racional y puede implicar o no un prejuicio, ¿sí? Justamente estas son parte de las limitaciones que tiene esta forma de conocer el mundo, porque aparte es un conocimiento que es disperso, no es que está sistematizado en un conjunto mayor de conocimientos a los que todos accedemos. Digo, no va a ser lo mismo mi conocimiento experiencial que el conocimiento experiencial de Charlotte Canigia, claramente, o el conocimiento experiencial, no sé, de una persona criada en el lejano oriente, en China, en Japón, en, no sé, Hong Kong. O sea, a lo que voy es, el sentido común difiere en función de un montón de circunstancias. Entonces es disperso en función de que no es para todos igual, ¿sí? Y además es fragmentado, o sea, yo incorporo de distintas experiencias, distintas cuestiones y voy armando de esa manera ese conjunto de saberes que vinculo a lo que sería mi sentido común, que puede no necesariamente ser el mismo que el de ustedes. Bien. Como ejemplos les dije, bueno, les fui poniendo un montón de ejemplos en el medio. Un conocimiento experiencial o de sentido común que todos podemos llegar a compartir es saber atarnos los cordones, saber enchufar un electrodoméstico, sabemos tomar un colectivo, etcétera. Y después hay otros conocimientos que no tienen que ver con la aplicación de la razón y que tienen que ver, y que justamente es en aquellos conocimientos de sentido común donde no aplicamos por ahí la razón, donde puede llegar a aparecer el prejuicio, ¿sí? Bien, esa es una de las formas de conocimiento que la verdad es que es una constante y así nos hemos relacionado con el medio natural y social que nos rodea desde que existimos como especie, ¿sí? Por supuesto que, menos mal que ha evolucionado ese sentido común a lo largo del tiempo, pues si no seguiríamos cual neandertales encerrados en cuevas haciendo fueguito y cazando animales para sobrevivir. A medida que hemos evolucionado como especie, hemos también transformado nuestro sentido común. La siguiente forma de conocimiento tiene que ver con el discurso mítico religioso, ¿sí? Que está asociado a las explicaciones sobrenaturales que le damos a aquellos fenómenos naturales y a veces sociales que no podemos explicar mediante la realidad que nos rodea.
Hoy por hoy igualmente la ciencia está en condiciones de explicar un montón de cuestiones que antes, por nuestra propia evolución sociocultural y por las limitaciones en recursos técnicos y tecnológicos, no podía explicar. Entonces es muy pequeño el espacio quizás que hoy por hoy eh, le damos a determinados discursos mítico-religiosos, ¿sí? No me voy a detener ahora tanto en la evolución, ¿sí? del discurso mítico-religioso y su relación con la ciencia, porque eso es algo que vamos a trabajar en la siguiente parte de la unidad, pero sí me importa que quede en claro que el discurso mítico-religioso o la forma de conocer el mundo, de relacionarnos con el mundo a través de lo mítico o lo religioso, tiene que ver con involucrar nociones sobrenaturales, ¿sí? O supranaturales para explicar un fenómeno de la naturaleza o de la sociedad. Ejemplo, el mito del creacionismo bíblico, ¿sí? Durante siglos no sabíamos cómo se había creado el mundo y se inventó el mito de la creación, ¿sí? O sea, de bueno, el primer día Dios creó tal cosa, no me lo acuerdo el mito del creacionismo, lo estudié en algún momento, pues tuve una etapa bastante católica en mi vida, que pues ya no más claramente, pero no me lo acuerdo, ¿sí? Pero la idea, la base del creacionismo es que Dios es fuente creadora de absolutamente todo lo que nos rodea. Y aparte, muy importante, Dios es hombre. Guarda con eso. Chicas, por favor. Otro ejemplo de discurso mítico religioso, en el absolutismo monárquico, ¿sí? En este periodo en el que en Europa los reyes eran dueños, amos y señores de absolutamente todo y además el reino se heredaba, ¿cuál era la explicación que se le daba a el resto de las personas que vivían bajo un determinado reino? Que había sido Dios quien había ungido a ese rey con el poder para gobernar bien ese pueblo. Porque sí, porque el concepto de nación meterlo en esa época es un poco complicado, ese reino, ¿sí? ¿Cómo se explicaba el poder de los faraones en Egipto hace milenios atrás? Porque el faraón era el dios en la tierra. Por eso todo el resto de la población egipcia le debía obediencia y tributo a esa persona, a ese faraón o faraona, ¿sí? Porque eran la encarnación de uno de sus dioses más importantes, Horus o Amon-Ra, según qué dinastía estemos mirando, en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que los fenómenos en este caso sociopolíticos, por ejemplo, en el ejemplo del faraón de Egipto o de los reyes absolutistas, se explicaban, se justificaban, se les daba un motivo a través de una explicación sobrenatural, ¿sí? Cuando el hombre no sabía cómo, bueno, la cantidad de mitos que hay alrededor de la creación de las montañas, porque digo, el mito del creacionismo bíblico es por ahí el primero que se me vino a la cabeza, pero no es el único, ¿sí? Por ejemplo, los incas tenían su propio mito creador, que es el Popol Vuh, que de hecho en este momento no recuerdo si es de autoría incaica, pero en, digamos, las poblaciones originarias de Sudamérica, sobre todo hacia el norte de Sudamérica, tenían su propio mito fundacional, que implica entonces, repito el concepto, explicar el mundo que nos rodea, ya sea sus aspectos sociales, sus aspectos naturales, mediante la invención de entidades que no existen en la realidad o que no las podemos ver en la realidad, ¿sí? Durante muchísimo tiempo, no sé, bueno, no sé si leyeron Troya, pero no importa, durante muchísimo tiempo se explicaban las batallas eh, y el resultado de esas batallas en función del poder de los dioses, ¿sí? O se le pedía consejo en Grecia, en Roma, para ir a la guerra, además de prepararse y de armarse hasta la coronilla, se le pedía consejos y asesoría a los dioses, a los oráculos, ¿sí? Todo esto tiene que ver con justamente la necesidad de buscar causas, explicaciones, motivos para comprender la realidad que nos rodea en
cuestiones que no están dentro de esa realidad, que están por encima, son sobre o supranaturales, ¿sí? No ha dejado eso de existir. Hay gente que sigue teniendo fe, que sigue diciendo que una persona se curó de una enfermedad porque obró un milagro divino. Yo no, quiero hacer un paréntesis porque no quiero herir ninguna... No quiero herir ninguna susceptibilidad ni quiero generar conflicto. Yo no estoy diciendo que esto sea verdad o sea mentira. O sea, yo no... Independientemente de lo que yo considere, de lo que yo creo, de cuál sea mi postura frente al discurso mítico religioso, esta es una definición que planteo desde lo que es, efectivamente, desde su definición, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con explicar el poder de un rey a través de decir, bueno, esta persona es rey por voluntad divina, y de hecho prefiero creer que cuando una persona se cura o se muere, no es voluntad de Dios, sino que la medicina no pudo curar a esa persona, punto. Es mi perspectiva de las cosas, entiendo si hay quien cree o piensa o siente distinto, ¿sí? Pero de la misma manera, por ejemplo, que yo no creo en los milagros divinos, pues me he acercado últimamente a la astrología, por ejemplo. La astrología también es, si bien utiliza a los astros, que efectivamente existen, porque uno mira el cielo y las estrellas las ve, también implica un vínculo con lo sobrenatural, ¿sí? Con la necesidad de creer que existen fuerzas que no están dentro de nuestra realidad y que sirven para explicar o entender o comprender, ¿sí?, los fenómenos que nos rodean y así conocerlos. Entonces, en realidad, discursos míticos religiosos abundan y no sé si hay alguien que esté exento de comprar por lo menos alguno de ellos, ¿sí? Es una forma más, ¿sí?, más válida o menos válida según desde dónde se pare uno, para acceder a conocer, a comprender, a explicarnos el mundo, ¿sí? De vuelta, los discursos o el conocimiento proveniente del discurso mítico religioso es aquel que se origina en la invención o o en recurrir a entes, a entidades sobrenaturales o supranaturales para explicar lo que nos rodea, ¿sí? Y les puse, bueno, una serie innumerable de ejemplos, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el conocimiento mítico religioso? Y que es un poquitito difícil de comprobar, ¿no? Digo, muchos filósofos dicen, no niego la existencia de Dios, pero tampoco la puedo comprobar. Es un poco eso, ¿sí? La limitación del conocimiento científico es que es irracional necesariamente, porque la razón se aplica a aquello que existe, no a aquello que no. Ha habido igualmente filósofos, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que han intentado, en términos racionales, explicar la fe. Eso es una discusión para más adelante, lo pueden googlear si les interesa, pero el conocimiento que se adquiere a través del discurso mítico religioso es imposible de verificar y de replicar, es decir, de reproducir, porque si yo veo una X presencia, un X milagro, no lo puedo volver a producir adelante de ustedes para que ustedes crean y vean y experimenten lo mismo que yo, ¿sí? Y además, en algún punto, y esto por ahí no aplica tanto a la actualidad, pero sí el discurso mítico religioso tuvo la particularidad durante muchísimos años, milenios, ¿sí?, de ser propiedad de una élite, ¿sí?, que estaba como tocada por la varita, por decirlo de alguna manera, para poseer y transmitir ese conocimiento, lo cual otorgó a esas personas un poder y una capacidad de diferenciación socioeconómica que hace que uno sospeche un poquito de quienes se llaman de maestros o maestras de lo divino, ¿sí? Pero bueno, básicamente hoy por hoy, en la actualidad, el problema es que en función de cómo me da la luz el video se pone más blanco, más amarillo. Es una fiesta esto. El problema principal que tiene el discurso mítico religioso es que es imposible de replicar o de verificar, ¿sí? Es una cuestión que tiene que ver con la fe, pura y estricta y lisa y llanamente, con aquello en lo que elegimos creer independientemente de que lo podamos comprobar o no.
La última de las formas de conocimiento, y con esto voy a cerrar el video y voy a tratar decirla brevemente porque después le vamos a dedicar prácticamente toda la unidad, es el conocimiento científico, ¿sí? Que es básicamente aquel conocimiento que obtenemos sí o sí aplicando el uso de la razón. No hay chance de producir conocimiento científico, de obtener conocimiento científico si no aplicamos la razón. Es un tipo de conocimiento que se basa en el análisis de la realidad en la realidad misma, ¿sí? No, muchas veces el sentido común es el punto de partida para la incorporación de un conocimiento científico. De hecho, la mayor parte de las dudas que nos surgen cuando nos ponemos en mentalidad científica están dadas por cuestionamientos que nos hacemos desde el sentido común, y es lo opuesto en términos binarios, si se quiere, al discurso mítico religioso. El conocimiento científico requiere el uso de la razón, la comprobación, la experimentación, el análisis, la organización del conocimiento, la sistematización, la vinculación y asociación de un saber con todo otro esquema de saberes, ¿sí? A ver, a mí el sentido común me dice, vamos a poner un ejemplo, que yo puedo caminar en línea recta durante años de mi vida y no me voy a caer del planeta. A lo sumo me cruzaré, no sé, si camino hacia el oeste con la cordillera, si le doy duro y parejo, ¿no? Bueno, me cruzaré con la cordillera, pero no me voy a caer del mapa, ¿no? Como que no está el continente y ¡pum!, me caí. No, porque he incorporado a través de mi sentido común el hecho de que la Tierra es esférica, geoidal, ¿sí? Y está, bueno, es un poquito, espero que no haya ninguna terraplanista, y si lo hay, lo discutimos en otro momento, porque por ahí justo en este momento no es el ejemplo más feliz el que se me ocurrió. Si hay alguno, se discute en cualquier otra circunstancia. Yo voy a partir de la base de lo que se conoce, que es que la Tierra es esférica, geoidal. Bueno, vuelvo. A mí el sentido común me dice que yo puedo caminar y no me voy a caer nunca en el horizonte, ¿sí? O sea, no es que se me acaba la Tierra, ¿sí? A lo largo de... O sea, ¿cómo explica eso? ¿Cómo podría explicar eso el discurso mítico religioso? Bueno, inventando alguna cuestión de, bueno, esto no se cae porque hay alguien que va moviendo debajo tuyo la superficie sobre la cual vos estás caminando. Entonces, la ciencia experimentó desde los grecorromanos con distintos métodos de comprobación de por qué la gente no se cae o los barcos no se perdían en el horizonte, no se caían a la nada misma, ¿sí? Y son 3 formas distintas de, bueno, yo lo sé porque me lo enseñaron así, me enseñaron que la Tierra era redonda. El discurso mítico religioso nos va a decir, no, bueno, esto es así porque en realidad hay una fuerza divina impulsando el movimiento que impide que te caigas. No lo sé, no, digamos. La ciencia va a procurar dar una explicación racional a eso y mostrar evidencias. Y esas evidencias que sean replicables en otro tipo de experiencias, ¿sí? Segunda Guerra Mundial, supongamos. Voy a tirar ejemplos medio delirantes, pero para que se entienda. Yo sé que los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial básicamente porque entró Estados Unidos a la guerra. Lo sé, punto, ¿sí? Bueno, además lo sé por todas las razones científicas, porque justo estoy hablando de historia, pero supongamos que sabemos eso, ¿sí? Muchos religiosos eligen pensar que eso es un designio divino y que la Alemania perdió la guerra porque Hitler era un asesino y eso fue un castigo de Dios. Del Dios que fuere, ¿sí? La historia, como ciencia, ha demostrado todas las causas que explican el fracaso, sobre todo la historia bélica, que es la rama especializada en la guerra, todas las causas que explican el fracaso de los alemanes en la guerra. En la ciencia es un conocimiento, ¿sí? El conocimiento científico, perdón, es una forma de acercarnos al mundo y de conocerlo a través del uso de la razón mediante
la recolección de evidencias, ya sea que estemos aprendiendo el mundo social o el mundo natural, y la posibilidad de verificar ese conocimiento en el marco de una comunidad más grande, ¿sí? Lo que la ciencia nos dice lo podemos, si nos especializamos en ese área, comprobarlo todos. Después sí está toda esta teorías conspiranoides y demás, bueno, no viene al caso, ¿sí? No digo que, acá yo no estoy queriendo decir, aunque parece que sí, que conocimiento mítico religioso malo, conocimiento científico bueno, ¿sí? Hay malos y buenos en todos los bandos. Ojalá uno pudiese elegir un bando en el que supiese que están todes les buenes y quedarse ahí, pero no, digamos, hay cosas piolas en los discursos míticos religiosos y cosas de mierda en la ciencia también, digo, para marcar esto. Pero bueno, creo que la diferenciación se entendió, me estoy quedando ya sin minutos en el video, no me voy a meter ahora en el conflicto entre discurso mítico religioso y conocimiento científico, porque básicamente eso es lo que nos toca ver a partir de, no de esta semana, porque nosotros nos volvemos a juntar en función de que confundí la quincenalidad y todo eso que ya les expliqué, recién la otra, ¿sí? La semana del 11, que les voy a subir igualmente la actividad o jueves o viernes. Ahí sí ya voy a incorporar la segunda parte de esta unidad teórica, que es un poquito más larga y que es un poco más histórica, ¿sí? No tan técnica, no tan conceptual como fue esta. Espero que se haya entendido. Creo que 2 personas me entregaron el trabajo nada más. Ahora termino el video y voy a chusmear si hay alguna otra entrega. Entiendo que tiene que ver con que por ahí algunas cosas no se habían entendido. La realidad es que es un trabajo corto de realizar, ¿sí? No les va a llevar mucho tiempo. Tienen tiempo hasta el viernes de hacer la entrega y tienen toda la semana para hacer las consultas que sean necesarias. Es un trabajo corto, es un trabajo que ni siquiera sé si lleva una tarde, porque aparte el análisis de la entrevista es como súper entretenido y tampoco les estoy pidiendo que hagan un análisis cual, no sé, comunicadores sociales y análisis del discurso, ¿sí? Espero que se haya entendido. De vuelta, disculpas por lo precario del video y bueno, nada, todo lo que ustedes ya saben. Si lo vieron completo, si los vieron a los 2 videos completos, se los agradezco. Si algo no se entendió, porfa, me escriban en el grupo, porque por ahí una duda que tienen ustedes es una duda que tiene el grupo en general. Como les digo siempre, les extraño un montón, ojalá nos veamos pronto y si no, seguiremos comunicándonos así. Les abrazo, les mando un beso gigante, quédense en casa, cuídense mucho y bueno, nos estamos comunicando.